Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, una vez más, nos encontramos ante un nuevo mensaje, una nueva palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Y principalmente darle gracias a Dios en esta tarde porque Él nos ha concedido la vida y la salud en este día. El privilegio de poder un día más, poder exhortar esta palabra, poder llevar esta palabra a sus vidas a través de estos medios, los cuales podemos anunciar que Cristo viene pronto por su iglesia. Saludar a los pastores de nuestra iglesia, de nuestra congregación, a los hermanos y así a los amigos de este medio en el cual podemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. En este día hablaremos un mensaje especial que Jesús nos hablará en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 12. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Daremos lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así en el nombre del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Amén. Que Dios de paz les bendiga. Que Dios añada bendición a su vida, hermano, amigo, el cual usted está viendo en esta tarde. Este mensaje de salvación y de vida eterna, la cual Dios nos entrega y nos proporciona este momento para entregarle esta palabra. Como tema o como título a esta palabra le he puesto: volveos a Dios. Porque aquí nos relata esta historia que un hombre tenía 2 hijos y el menor de esos 2 hijos le pidió los bienes, lo que a él le correspondía, lo que él, su padre, tenía que concederle en el día que él repartiera esos bienes. Pero este joven o este hijo menor que este hombre tenía, quizás la intención de este joven, como vemos en este relato, que la intención de este joven era disfrutar de la vida, disfrutar de lo que su padre le estaba concediendo o le iba a conceder. Pero ¿por qué este hombre le pide los bienes a su padre? ¿Para qué le pide estos bienes a su padre? Quizá uno puede decir, o quizá el padre dijo: mi hijo me está pidiendo los bienes porque quiere quedarse conmigo, quiere ir de compra, quiere adquirir más bienes para nosotros. Pero sin embargo dice que no muchos días después, juntando todo lo que el padre le había concedido, juntando todo lo que el padre le había dado de sus bienes, dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí dice que despreció sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Por qué el hombre, por qué este hijo se apartó de Dios? ¿Por qué este hijo se apartó de su padre? Porque por solo el hecho de no negarse a sí mismo, por el hecho de no negarse a no ir en busca de cosas o a malgastar su dinero,
o los bienes que su padre le había concedido. Es por aquello que Jesús relata esta historia para los que hoy en día, o quizás un día conocieron a Dios, buscaron a Dios, disfrutaron de las bendiciones de Dios, disgustaron de la palabra de Dios. Pero maravilloso es nuestro Dios, que nos relata esta historia para que nosotros, como hijos de Dios, podamos ver que muchos que a Jesús le seguían no por las señales que ellos veían, como dice en el capítulo 6 de San Juan, versículo 26, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, porque disfrutaron, porque este hombre quería solamente disfrutar los bienes de su padre, pero no quería seguir las señales, no quería seguir bajo el mandato de su padre, quería hacer sus propias cosas, lo que él quería. Quizá en estos tiempos hay muchos que se han alejado, que se han apartado, que se han cansado en el camino. Pero hay que tener cuidado, porque cuando el Hijo de Dios o el hombre de Dios, el hombre que un día aceptó a Dios, va a recibir, cuando él se aleje, va a recibir una corrección de parte de Dios. Porque lo vemos que este hombre dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, este hombre sufrió necesidades lejos de su padre. Sufrió grandes necesidades, comenzó a tener hambre, comenzó a faltarle. Y dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. O sea, él necesitaba trabajo, no tenía trabajo. Pero como ya se había alejado, como ya se había apartado de su padre, como ya se había alejado bastante de su padre, ya no había una comunión, no tenía comunión con el padre. Porque más abajo vemos que el padre tenía trabajadores. El padre tenía jornaleros. Tenía hombres que trabajaban. Pero sin embargo, como este hijo menor estaba apartado de Dios, estaba alejado de su padre, no había comunión con el padre. No había comunión con él para decirle: padre, quiero trabajar, dame trabajo. Cuando este joven o este hijo se apartó, se quedó sin nada en su vida. Y lo principal, que él se había alejado y se había apartado y le faltaba el amor de ese padre. Si usted tiene una Biblia en su hogar, si usted tiene una Biblia ahí cerca suyo, lea 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, y dice que allí la falta de amor. Por eso que este hijo sufrió aquellas cosas, porque el padre comenzó a corregirle, a disciplinarlo. Es por aquello que Dios nos comienza al ser humano cuando se aparta de él, comienza a corregirlo, comienza a disciplinarlo, porque dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba en miseria este hombre, estaba sufriendo necesidades. ¿Cómo estará usted en este día? ¿Cómo estará usted en esta tarde? Quizá está apartado, quizá está alejado. Quizá está en alguno de estos pasos en el cual podemos ver que el hombre, cuando se aparta de Dios,
queda vacío, queda sin nada en su vida. Pero Dios es misericordioso. Dios ayuda a sus hijos cuando se apartan de Él. Dios no desecha a nadie. El hombre solo se aparta detrás de sus afanes, detrás de lo que a nuestros ojos o a lo que nuestros ojos miran. Hace pocos días atrás veíamos cómo nosotros como seres humanos nos desviamos, nos apartamos. Este hombre recibió lo que su padre le estaba concediendo como bienes. Pero llegó el momento en que él se alejó de su padre y se apartó de él. Pero deseaba llenar su vientre, tenía hambre. Quizás, amigo, hermano que estás apartado, quizás tú tienes hambre. Quizás tú estás sediento de comer algo que te nutra, que te alimente. Pero este hombre quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. O sea, no era algo bueno que quería alimentarse este hombre. Este hombre iba a comer de aquello que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero llega el momento en que nosotros o el que esté apartado debe devolverse y debe devolver en sí. Porque este hombre dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Las consecuencias de un hijo de Dios de apartarse de Dios o del Padre. Vivirá en tinieblas. Y lo puede ver en Proverbios capítulo 4 versículo 19. Dice que no habrá vida en él. San Juan capítulo 6 versículo 35. Y por punto número 3 dice, no habrá verdad en él. Juan 8, 31, 32. Pero para esto hay una salida. Para salir del lugar de donde se encontraba este hijo menor de aquel hombre, necesitaba volver en sí, necesitaba recapacitar qué había hecho mal, en qué había fallado, en qué había errado, en qué había tropezado. ¿Por qué? El porqué de él, de lo que él estaba pasando. El por qué estaba él allí sufriendo necesidades, sufriendo calamidades, comiendo de lo que comían los cerdos. ¿Por qué? Porque era necesario que este hombre volviera en sí. Es necesario que nosotros volvamos en sí, que pensemos, que recapacitemos y que veamos que fuera de Dios nada podemos hacer. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces lo que nos enseña esta palabra, que este joven recapacitó, luego se levantó y luego reconoció su falta, reconoció que él había fallado, que él había malgastado los bienes que él le había concedido, que había ido detrás de los deseos del mundo, de los deseos de este siglo.
pero recapacitó, se levantó, se puso en pie y reconoció, se arrepintió y declaró su pecado. Por eso hay formas como poder volver a establecer una comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Primero que nada, confesar nuestras faltas. Confesar nuestras faltas delante de Dios es importante porque Él será amplio en perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, dice que confesar nuestras faltas tal como este hombre lo hizo. Dice, y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que nosotros, o el que esté escuchando en esta tarde, pueda decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque este hombre decía esta palabra porque sabía que le había fallado a su padre. Reconocía que le había fallado a su padre. Quizás el padre tenía la esperanza puesta en que este hombre ocupara bien sus bienes, las bendiciones que él le había concedido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué maravilloso. Si usted confiesa su falta, si usted comienza a confesar su error delante de Dios y se pone en pie delante de Él, Él lo va a reconocer. Él lo va a reconocer porque más adelante dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. O sea, el padre no lo había desechado, el padre no se había olvidado de que este hijo menor se había apartado. Quizá él sabía que había malgastado todo, pero fue movido a misericordia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es el amor de Dios para con nosotros! Que en este día nos habla y nos dice que Él es amplio y justo para perdonar nuestros pecados. Que Él es fiel para limpiarnos de toda la maldad que hemos cometido, de todas las faltas que hemos cometido, apartado de Dios. Pero ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios al verte puesto en pie, levantado? ¿Qué hará Dios al verte reconociendo? Primero dice que correrá como este hombre a recibirte con los brazos abiertos, con misericordia, con amor. ¿Y qué hará Dios? Cambiará tu vestido. Tendrá un nuevo vestido para ti. Y ese vestido será de santidad y pureza para tu vida. Y te dará de lo mejor porque este hombre vemos que dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. O sea, aparte de que Dios te va a recibir, Dios hará una gran fiesta en los cielos. Y te dará lo mejor. Porque dice que era el becerro más gordo, el más bonito de todos. Y se los dio a su hijo porque había vuelto
Porque como dice más abajo, dice que el hijo dice, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando estamos, o cuando usted en este momento quizá está lejos de su Padre, está lejos de su Dios, está muerto, no tiene vida, no tiene aliento de vida, no tiene esperanza de vida. Pero Dios, que es un Dios verdadero, dice que muerto era, ya revivido. O sea, Dios quiere revivir lo que en ti puso un día. Lo que Dios depositó en tu vida. Quizás disgustaste de los dones y de los talentos de Dios. Pero Dios quiere hacer algo especial. En esta tarde Dios quiere hacer algo especial en su corazón, en mi corazón. Por eso nos ha concedido esta palabra. Y por eso pone también, dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Había llegado el hermano de este hijo menor. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por eso Dios nos enseña en esta palabra. Por eso el Señor nos enseña que apartados de Él nada podemos hacer, que es necesario volvernos, que es necesario reconocer, que es necesario ponernos en pie nuevamente, que es necesario humillarnos para que Él nos exalte, para que Él nos dé lo mejor que Él tiene para nosotros. Por eso que Dios nos habla en esta tarde. Porque no quiere que nosotros nos apartemos y malgastemos nuestros bienes que Él nos ha concedido. Que no malgastemos lo que Él nos ha prestado. Pero si alguno está apartado, si alguno está quizás alejado, quizás se alejó, se apartó, pero hay tiempo. Hoy es el día de volverse. Hoy es el día en que te levantes y que reconozcas que has fallado. Pero Él es fiel, es el justo, para perdonar tus pecados, para perdonar tus faltas. También la Biblia nos relata una historia de una mujer que fue pillada cometiendo un pecado delante de los hombres. Y querían juzgarla, y querían matarla, querían apedrearla porque estaba incumpliendo una ley, un mandato. Y algo tan especial ocurre en aquella instancia. Cuando el maestro, los fariseos y los escribas le preguntan al maestro, ¿qué dices tú de esto?
Y él le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por lo tanto, el maestro le decía: si usted está libre de pecado, júzguenla ustedes. Pero Dios es fiel, Dios es verdadero. Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te estaban juzgando? Y ella le dice: Señor, salido, se fueron. Él le dijo: vete, pero no peques más. Vete, pero no cometas lo mismo que estabas cometiendo. Así Dios nos dice en esta tarde: vete, pero no peques más. Dios a sus hijos, cuando vuelven en sí y reconocen su falta, su error, no lo desecha, sino que le viste y le calza con su palabra y con su unción. Le da alimento, que es su palabra, y le da su unción para que prediquen nuevamente su mensaje. Por lo tanto, en esta tarde es necesario levantarnos y volver en sí y venir a nuestro Padre, que aún cuando todavía ni pensamos que Él sabe que nos vamos a volver, ya lo sabe y ya lo vio, y será movido a misericordia y te recibirá. Eso es lo especial, eso es lo maravilloso, que en esta tarde Dios nos dice que Él no los va a desechar, que Él no te va a desechar, que Él no te va a desamparar, que Él nunca se olvidará de ti, aunque tú te olvides, aunque tú te apartes. Él nunca se olvidará que tú eres su hijo. Llegará el momento en que tendrás que volver en sí. Llegará el momento en que tendrás que reconocer que has fallado. Y Él estará dispuesto a perdonarte. Estará dispuesto a levantarte. Porque Él es fiel. Él permanece fiel para con sus hijos. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Dios añada bendición a su vida. Y si Dios le ha concedido bienes, le ha concedido algo especial, no lo desprecie, no lo deseche, no lo malgaste. Ocúpelo para el crecimiento de la obra de Dios. Porque Dios, en tiempos de dificultad, nos ha bendecido. Y damos gloria y honra a nuestro Dios por aquello. Por lo tanto, Dios es fiel a lo que Él habla. Y Dios les bendiga. Dios añada bendición a su palabra en su corazón. Y me despido de ustedes bajo la bendición y cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.